Somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy lo que voy a explicar es continuar con el proceso de valoración del grupo ACS. Fijaros que he creado un playlist que se llama Grupo ACS Valoración porque la idea es estimar el valor objetivo o intrínseco del 100% de las acciones del patrimonio neto del grupo ACS. Y para ello utilizaré diversas metodologías, la de múltiplos comparables y la de descuento de flujos de caja, que son las dos fundamentales. ¿Qué vídeos son los que tengo actualmente publicados? Por un lado tengo publicado el cálculo de la beta, es decir, del riesgo intrínseco o sistémico que tiene ACS, y lo he hecho midiendo una regresión lineal de las rentabilidades mensuales respecto al IBEX 35. Haciendo la regresión lineal, lo que obtengo es la beta o riesgo intrínseco o no diversificable que tiene el grupo ACS por la naturaleza de su negocio, ¿no? Por ser una empresa de ingeniería y construcción. Posteriormente lo que he hecho ha sido utilizar el modelo CAPM, el Capital Asset Pricing Model, con esa beta para calcular cuál es la rentabilidad mínima anual que exigen los inversores por invertir en el grupo ACS. Es importante aclarar que el modelo CAPM pues bueno, tiene muchos detractores desde la perspectiva de que obviamente el cálculo de beta está muy condicionado por qué horizonte temporal tomes y qué datos estés tomando, si tomas datos mensuales, semanales, diarios, y puede haber mucha fluctuación en la beta, pero como contrapartida pues tiene simplicidad en el cálculo, ¿no? Y finalmente con ese coste del equity y el coste promedio ponderado de la financiación, ¿no? Vía deuda financiera y vía accionistas, lo que se calcula es el WACC o coste promedio ponderado que tiene ACS debido a su financiación por deuda financiera y accionistas. ¿Qué es lo que voy a explicar ahora? Como nosotros tenemos que obtener el valor objetivo del precio por acción para compararlo con el precio de cotización en mercado, necesito saber cuántas acciones hay en circulación. Entonces, para eso voy a hacer una breve explicación del tipo de acciones que podemos tener. Fijaros que nosotros tenemos por un lado las acciones autorizadas o authorized shares, que básicamente es el número máximo de acciones que puede crear una sociedad. Del total de acciones autorizadas yo no tengo por qué crear todas, ¿no? Yo puedo emitir una proporción menor, que eso son las acciones que realmente se emiten. Una vez que nosotros tenemos las acciones emitidas, fijaros que estas acciones emitidas están compuestas por dos partes. Unas acciones que son lo que se llaman acciones en circulación y otra que son lo que se llama treasury stock o autocartera. La autocartera son unas acciones que no se ponen a disposición de los inversores, que las tiene la empresa y que por lo general no tienen derecho a dividendos. ¿De acuerdo? No tienen por lo general derecho a dividendos. Si a las acciones emitidas le quitamos el treasury stock o autocartera, nos quedan las acciones en circulación o outstanding shares. Estas acciones en circulación son las que necesitamos para calcular cuál es el valor objetivo del 100% de las acciones de una empresa y también para calcular la capitalización bursátil. Fijaros que la capitalización bursátil o market cap va a ser el precio de cotización de la acción en un determinado momento por el número de acciones en circulación. Y nosotros al valorar lo que queremos obtener es el valor objetivo por acción y lo vamos a comparar con el precio por acción. Otro matiz importante, de las acciones en circulación hay una parte que son acciones restringidas. Estas acciones restringidas no se pueden comprar o vender en el mercado, entonces las que nosotros realmente compramos en la bolsa a través de nuestro banco son las que se llaman el free float o capital flotante. Fijaros que esas son las acciones que pueden ser compradas o vendidas libremente sin restricciones por los inversores. Las acciones restringidas necesitan por lo general la autorización del regulador a nivel de bolsa, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, la CNMV, o la SEC o la FSA en otros países, ¿no? Las acciones restringidas, por lo general, ¿qué son? Bueno, pues suelen ser acciones que se dan a ejecutivos como parte de sus salarios o beneficios salariales adicionales, y también pueden ser acciones que están en manos de inversores institucionales y que no están como capital libre o flotante que pueda ser comprado en mercado. ¿De acuerdo? Dicha esta matización, es importante, por tanto, que entendamos que usamos las acciones en circulación que hay en la fecha en la que estamos valorando. Y el segundo comentario es que cuando nosotros estamos calculando el beneficio por acción o dividendo por acción, como el treasury stock por lo general no paga dividendos, nosotros vamos a dividir el beneficio total de la empresa entre el número promedio que hay en el año de acciones en circulación. Es decir, al valorar una empresa
tomamos el número de acciones en circulación en esa fecha de valoración, mientras que al calcular el beneficio por acción o dividendo por acción, estamos calculando la media ponderada de acciones en circulación en el ejercicio fiscal, durante el periodo de un año. Bueno, hecho esta matización, voy a ver dónde tenemos en el informe anual del grupo ACS lo que son las acciones en circulación promedio y las acciones en circulación a 31 de diciembre del 2020. Para eso, ¿qué es lo que he hecho? Me he ido a su informe anual, al informe económico financiero del año 2020, que lo podéis obtener de su página web, y lo que he hecho, fijaros, que en el punto 15 nos viene patrimonio neto, ¿no? Que es la página 90. Entonces nos vamos a ir a la página 90 y en la página 90 que viene patrimonio neto, fijaros que nos dice que a 31 de diciembre del 20, esto es lo importante, ¿no? En esa fecha, a cierre del ejercicio 2020, el número de acciones en circulación, ¿de acuerdo? Está representado por 310.664.594 acciones, ¿de acuerdo? Totalmente suscritas y desembolsadas, teniendo todas ellas derechos políticos y económicos. Es decir, en este caso todos tienen derechos de voto y derecho a dividendo, ¿no? Entonces, fijaros que en acciones en circulación, 310.664.594. Ahora, si yo quiero ver cuál es el número promedio de acciones en circulación a lo largo del 2020, fijaros que si yo me voy a la cuenta de resultados, en la cuenta de resultados nosotros podemos ver, fijaros, en la cuenta de resultados nosotros podemos ver que el grupo ACS en el año 2020 facturó casi 35.000 millones, que el resultado del ejercicio fueron 928 millones y que si le quitamos obviamente el resultado atribuido a las participaciones no dominantes, pues esto está restando 322 millones, ¿de acuerdo? Luego al final realmente el resultado obtenido o atribuido a la sociedad dominante, es decir, al grupo ACS del ejercicio fiscal 2020 fueron 574 millones de euros, ¿de acuerdo? No los 928, ¿vale? Entonces, cuando yo obtengo estos 574 millones de euros y quiero calcular el beneficio por acción, lo voy a dividir entre el número de acciones en circulación promedio del año 2020. ¿Dónde está esa información? Fijaros que nos dicen que está en la nota 31. Y la nota 31 está en la página 157 del informe. Entonces, fijaros, si nosotros nos vamos aquí a la nota 31, veis que viene el resultado neto del ejercicio, los 574 millones de euros atribuibles al grupo ACS, quitados los minoritarios, y veis que el número medio ponderado, veis que pone acciones en circulación, y viene medio ponderado, no son los 310 millones de antes, sino que son 293.847.994. Ese sería el número promedio ponderado de acciones en circulación del año 2020 y nos da un beneficio neto por acción de 1,95. Recordar que somos One Minute Sensei y que este es un monográfico de vídeos para la valoración del grupo ACS. Muchas gracias.